Soy Adolfo Alvarado de Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, de cuyas aulas egresó nuestro invitado de hoy, Raúl Arcos Cotrado, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Altiplano en el Perú, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, profesor, ex profesor de algunas materias jurídicas en diversas universidades peruanas, y hoy abogado litigante, importante abogado litigante en el Foro de la Ciudad de Puno, Perú. Y Raúl Arcos ha hecho un estudio importante de la argumentación jurídica a partir de su presencia en la maestría en Derecho en Argumentación que preside Atienza con las ideas de Robert Alexi en la ciudad de Alicante. Lo estudió, se hizo amigo de casi todos los docentes que estaban en esa maestría. Por una charla que yo tuve con él para saber de qué íbamos a hablar, logré comprender que salió indemne de esa maestría. Y digo esto porque en Alicante parece que fueran todos encantadores de serpiente, tocan la flauta y la gente baila al son de la flauta, como en aquella de los ratoncitos que seguían al que tocaba la flauta del Bartí en Hamelin. Y hace unos días tuvimos acá un encuentro con Juan Antonio García Amado, hablando precisamente del tema, argumentación jurídica, ponderación versus derecho positivo. Y yo tengo la impresión de que los argumentos de Juan Antonio García Amado fueron irrefutables. Quien lo escucha a García Amado no puede ser proclive a las ideas moralistas, a la filosofía moralistas que impera primero en el neoconstitucionalismo y segundo, que campea en las aulas de Alicante. Como creo que salió indemne del tema Raúl Arcos, de quien soy amigo, de quien estimo mucho, he estado con él en Puno un par de veces y siempre me recibe como si yo fuera un tipo importante ahí. Quiero que sepa que vamos a hablar de argumentación jurídica y resoluciones judiciales. Pero para eso yo necesito preguntarle a él, primero, ¿por qué fue a Alicante? ¿Qué fue a hacer Alicante? Un egresado de la maestría de Rosario, que en principio son incompatibles ambas cosas. ¿Y qué logró? Y vamos a ir viendo qué pasó con las ideas de Alexi, con las ideas de Jarlas, de Carriola, de Burín. Pero empecemos por eso, ¿no? Hola Raúl, bienvenido a este conversatorio que es un lugar de conversaciones. Vamos a hacer nuestra charlita de aproximadamente 1 hora, como siempre, descontracturada. Pero quiero que empieces contándome cómo es que te dio por llegar a Alicante y cómo se formó esa experiencia importante que vos me podés contar respecto de lo que allí ocurrió. Te escucho con toda atención y bienvenido al conversatorio, Raúl. Muchísimas gracias, maestro. Antes que nada, yo quisiera agradecerle por darme la oportunidad y tener el privilegio de compartir con usted unos momentos de reflexión. ¿Por qué es que fui a Alicante? Y yo también me puedo hacer una pregunta en el sentido de por qué fui a Rosario también. Esto viene de antaño. Empecemos por ahí. Ahí está, me gusta mucho. Empecemos por ahí. Ya. Oye, porque de Puno a Rosario es un largo camino, ¿eh? De sí, Puno a Rosario es un largo camino. La primera vez viajé casi como 3 días. Usted se acordará con Johan Acosta. ¿Se acuerda? El arequipeño. Bueno. Vinieron en bus. Sí, vinimos en bus. Vinieron sí. Por La Paz, entraron por Jujuy. Por todo el norte argentino. Salta, Jujuy, bajamos por Tucumán, Santiago del Estero. Bueno, fue un viaje inolvidable. Sucede que yo, una de mis curiosidades intelectuales que tuve,
escuché que usted se presentaba en Lima, en el Colegio de Abogados de Lima, en una conferencia, y al día siguiente se presentaba a Tarufo. Yo había leído un librito, Proceso Civil e Ideología. Este librito en el que habían comentado varios autores sobre los diferentes tópicos del derecho procesal, ¿no? Sobre todo las discusiones en torno al activismo judicial. Estamos hablando, para quien no conoce el tema, de un libro que se hizo con motivo de la expedición de la Moción de Valencia, que se hizo hace unos años, ya no recuerdo cuándo, en la ciudad de Valencia, España, convocados por Juan Montero, la sazón catedrático de la asignatura, en la cual concurrió Franco Cipriani y Monteleone de Italia, fue Correio de Mendoza, un juez de la ciudad de Lisboa. De Perú fue Eugenia Ariano, con la Argentina fuimos Federico Domínguez y yo. Y allí se hizo un libro, pero una declaración, y con el trabajo de cada uno de los demás es un libro que se llamó Proceso Civil e Ideología, a partir de los descubrimientos históricos que había hecho Franco Cipriani en la obra de los maestros italianos consagrados. Ese libro se publicó en Colombia, se publicó en el Perú, en la Argentina, replicando la edición original que le había hecho Tirán Leblanc en España. Ahora sí, había venido, estaba el libro que habías leído vos y te enteraste que yo estaba dando una conferencia en Lima. Y al día siguiente se presentaba Tarufo en el Colegio de Abogados. Entonces, me produjo esa sensación de saber qué era lo que decían los maestros del procesalismo. Naturalmente en ambas corrientes opuestas, pero quería saber de cada uno las sensaciones que se podían producir al interior de sus discursos. Y bueno, ahí es cuando produjo en mí más curiosidad al escuchar las palabras de usted, y fue que usted me invitó personalmente a acudir a Rosario. No lo pensé dos veces y pues agarré las maletas, compré los boletos en bus y arranqué en ese viaje que usted describe. Y allí en Rosario pues tenía que también, porque no estaba del todo convencido de las ideas, en principio sí, muy encantado, pero tenía que allí mismo, en el lugar de los hechos, saber de qué se trataba esto. Y con la natural timidez de un abogado provinciano, de una persona que incluso recién entraba a estas lides académicas, es que fui allí descubriendo no solamente las amistades, la comensalidad, sino la rigurosidad de lo que académicamente allí se impartía. Pero también me llamó la atención algunos tópicos sobre filosofía del derecho. Allí, nótese que usted sabe que Ariel Álvarez Gardiol, con su epistemología jurídica, ¿no?, nos abría los ojos a todos, creo que a muchos nos influía decisivamente en el pensamiento del garantismo, pero a partir de ideas filosóficas. Le cambió la vida a mucha gente, don Ariel Álvarez Gardiol, ¿no? Que recientemente ha fallecido, lamentablemente, pero que ha influido mucho en la formación de tantos abogados de Latinoamérica que acudíamos a Rosario, ¿no? Entonces, allí en epistemología jurídica uno pues podía escucharlo y se preguntaba también muchas cosas que yo creo que en ese tiempo tampoco las entendía bien. Mejor, ni las entendía, pero había una curiosidad. Y también el análisis del discurso de la profesora Graciela Álvarez, el mismo profesor Chaumet en metodología jurídica, que ya nos enseñaban algunos tópicos de Atienza, de Robert Alexi, también de Hart. Entonces, eso producía una curiosidad. Pero más que todo, cuando ya uno egresa y se dedica al litigio, como lo hago yo, y ya en los pasillos judiciales, uno ve pues que la teoría con la práctica hay un divorcio en la práctica. Pero igual escuchaba también por otros lados, me gustaba la filosofía que había influenciado mucho en mí de Álvarez Gardiol. Había hablado de Álvarez Gardiol cuando estaba en Rosario y salí, egresé. Sigo. Siga.
Entonces, cuando egreso de la maestría, y ya en la cancha, como se dice en Perú, en el litigio propiamente, es que estas ideas que me habían influenciado del profesor Álvarez Gardiol, que los había escuchado atentamente, eh, siguieron como curiosidad para mí, para ver en otros lares qué es lo que se decía. Y ahí escucho también a Manuel Atienza, porque usted sabe que el litigio es propiamente argumentación, uno tiene que todos los días en este trabajo estar preparado para argumentar. El derecho no es solo argumentación, es verdad, pero es una práctica argumentativa. Pero entonces, en ese propósito... Abogar es intentar convencer a alguien argumentativamente. Por tanto, hay mucha cosa detrás. Está el argumento y lograr una convicción, que es una cosa, una sensación, un sentimiento, ¿eh? Y voy a Alicante, pero también por la curiosidad que me había atrapado, ¿no? Saber cómo es que este objetivismo moral, este positivismo, perdón, estas ideas del principialismo, del post-positivismo que tenía influencia en el Perú y la tiene mucho en Perú. Las ideas de Atienza, de Alexi, el test de proporcionalidad, la idea de la ponderación, me causaba también mucha curiosidad, porque es que aquí llegaba acríticamente, no teníamos una forma de poder hacer una crítica sobre estas posiciones que dominan a nuestras altas cortes, al Tribunal Constitucional. Entonces, esa curiosidad hacía que me largara para ver, para investigar. Yo creo que fue una decisión muy importante en mi vida, porque más allá de que uno no pueda comulgar con las ideas, yo creo que las ideas, digo, del post-positivismo, del justnaturalismo, que creo que todavía impera allí, más allá de eso, yo creo que la idea que Atienza ha tenido de hablar sobre argumentación, de estructurar los esquemas de la argumentación, son muy importantes. Tienen una influencia muy importante, pero también es bueno recalcar que allí se discute seriamente. En esa escuela de Alicante vienen los positivistas más reconocidos del mundo del derecho continental. O sea, no es que todo es la instrucción es simplemente sobre lo moral. No, va a Juan Antonio García Amado, ahí discute ácidamente sus ideas con los profesores de la Universidad de Alicante, y ellos también son personas que reciben muy, por supuesto, defendiendo sus ideas, pero no hay una forma de pelea académica en el sentido de tener rivalidad. Sí, la rivalidad ideológica, pero allí se discute mucho. Y eso creo que es lo más plausible de esa escuela de derecho. En Alicante se discute mucho y fuerte, pero eso creo que es lo que nos falta también en Latinoamérica, porque no vemos que haya discusiones. Por eso es que uno se pregunta por qué no se hace análisis y crítica de las ideas que se traen de Europa. Esas ideas del justnaturalismo, que vienen disfrazadas con un neoconstitucionalismo, a mi juicio, que nos quieren imponer, pero que nosotros les recibimos, decía yo, acríticamente. Y entonces eso ha causado en mí alguna preocupación, porque veo que las altas cortes simplemente son receptoras y aplicadoras sin mayor análisis. Ese fue mi periplo para más o menos Raúl, te indagar. interrumpo, Raúl. Te interrumpo. Oye, yo creo a esta altura de la vida, que puedo decirlo porque no me siento políticamente correcto, que la conquista de muchos de nuestros países, que no en la Argentina, de la existencia de un tribunal constitucional, le ha hecho un mal a la juridicidad americana, del cual yo no tengo edad para ver salir. Es lo que decís vos, se ha recibido por los tribunales constitucionales acríticamente todas las líneas del pensamiento europeo, aunque sean contradictorias entre sí. Y nadie ha advertido que del procesalismo
americano, que el procesalismo americano ha sido cooptado por la filosofía europea, sin entender que tu país, Perú, como el mío, como el resto de América Latina, somos república de hace 200 años. Y que estamos trayendo pensamientos que rodan alrededor de constituciones europeas, que son todas monárquicas o cuasi monárquicas, porque no ha prosperado nunca ninguna república en Europa. Hablar de república en España es hablar de 200.000 muertos, o de 1.000.000 de muertos, no sé cuánto. Hablar hoy de la república con gente amiga es ponernos a pelear todavía, la grieta sigue todavía. Entonces, estamos trayendo esto, si el advertir, por ejemplo, que tu proceso se maneja con una idea constitucional que se revela en el sintagma debido proceso, contenido en tu constitución, sintagma que no está en ninguna constitución de Europa Central. Nadie lo advierte, y entonces lo grave es que se copia, se recibe la novedad, y nadie lo critica, y nadie conoce lo otro. Lo que está criticando precisamente eso. Entonces, te estoy dando un gol a tu favor importante. Estamos haciendo acríticamente la aplicación de ideas que no son compatibles con las ideas republicanas que tendrían que imperar en nuestros países, en el tuyo y en el mío en especial. Es una cosa interesante lo que ya te saco yo como conclusión de lo que me estás diciendo. ¿Con qué te encontraste allí? Más allá de los filósofos positivistas como García Amado, porque hay un núcleo duro importante de gente que lo sigue, García Amado. Está haciendo ahora una maestría online de argumentación que tiene centenares de gente que lo sigue. Lo está haciendo desde la Universidad de León con el apoyo económico de Tirán Leblanc. Pero no hay otra cosa que, si no se conoce eso, que vaya a contradecir las ideas de Atienza. Él es muy amigo de Atienza, vos ya sabés, habla de mi querido amigo, pero disiente todo lo que se puede decir, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué aprendiste allí y cómo saliste indemne de eso? Porque son encantadores de serpientes. ¿Cómo te dejaste encantar? ¿Cómo no seguiste el ritmo de la flauta vos? Lo que pasa es que a mí me atrapan las discusiones, los enfrentamientos académicos que en Alicante, decía yo, se soporta de una manera tan amical. García Amado va con la espada desenvainada a dictar clases, a dictar una conferencia allí. Y todos los alicantinos, los profesores alicantinos, Ruiz Manero, sobre todo él es con el que discuten, pero constructivamente. Yo creo que eso es lo que la academia nos debe aportar, ¿no? Porque es simplemente el escuchar y no decir nada, como estamos acostumbrados, parece ser que en mi país esto ocurre, de ser el receptor de las ideas, pero no hacer un análisis y una crítica sobre esas ideas. Eso es lo que nos hace mal. En cambio, en Alicante se puede discutir incluso de tú a tú con todos los profesores, y ellos, obviamente con la gran instrucción que tienen, pueden decirnos muchas cosas. Uno puede salir indemne, como creo que he salido, sigo siendo yo un positivista jurídico, estoy en esa posición hartiana, ¿no?, de la separación conceptual entre derecho y moral, pero creo que porque en parte las ideas de las que yo me he formado han sido mucho más fuertes, ¿no? Creo que es verdad que la idea de la moral en las decisiones son importantes, pero no necesariamente tienen que producirse. Allí creo que hay una posición, la de McCormick, en el sentido de que tenemos que seguir esa vieja idea de los antiguos positivistas, en la que tiene que imperar, o mejor dicho, tiene que tomarse en cuenta la idea de la lógica como el resultado de las decisiones judiciales, es decir, la subsunción, las inferencias, en fin. Pero también es bueno saber que el transcurso del tiempo nos ha ido formando para saber recepcionar lo que el derecho, cómo es que el derecho ha cambiado. Y en ese camino es que notamos que las ideas
de McCormick y del propio García Amado son importantes para contrarrestar la idea de que lo moral tiene que estar siempre enraizado en las decisiones judiciales. Nosotros pensamos que eso no debe ocurrir, pero yo insistía hace un momento en que esta idea de Robert Alexy de la ponderación, esta idea de las normas morales en las decisiones, la razón práctica en las decisiones judiciales deben de producirse, yo creo que no tienen sentido. Pero, bueno, al fin vamos a seguir hablando sobre eso, viendo cómo es que se ha producido esto de la argumentación, este fenómeno que en Latinoamérica pues ya es un boom, ¿no es cierto? Uno escucha en México, en Colombia, que esta idea de argumentación jurídica ha calado muy hondo y hay una recepción fuerte de alumnos, pero veo que en Argentina no lo es tanto, en Chile no lo es tanto. O sea, claramente se puede advertir, y eso se notaba cuando estábamos en Alicante, peruanos, colombianos y mexicanos sobre todo. Esos son los países o los abogados en los que más interés tienen en ver este fenómeno de la argumentación jurídica. Y uno se preguntaba por qué no vienen aquí tantos abogados chilenos, por ejemplo, o argentinos. Yo me preguntaba porque más peruanos, más colombianos y más mexicanos. Es decir, que aquí es donde se ha producido más este fenómeno. Y lo vemos, la Corte Constitucional de Colombia, como es que decide, el Tribunal Constitucional peruano, que siempre tiene caminos zigzagueantes, ¿no? que nos hace pensar muchas cosas. Y en México, ni qué decirlo. Entonces, eso hace pues que reflexionemos. O en Guatemala. O en Guatemala, sí. Pero ni en el mismo España, maestro, que en España, o en ese curso, en esa maestría, no hay tantos alumnos españoles. Usted decía que Antonio García Amado también se ha sumado. Y yo creo que es muy bueno que Antonio García Amado se haya sumado a esta idea de a la formación del curso de argumentación jurídica, porque se puede también decir, no necesitamos del estudio de esta teoría de la argumentación jurídica. Yo creo que sí, sí, muy importante. Y lo ha entendido muy bien Juan Antonio García Amado. Pero eso hay que hacerlo dependiendo de en qué posición estamos respecto a la teoría del derecho. O sea, a veces creo que esa deficiencia, no saber dónde nos ubicamos, digo respecto a la teoría del derecho, en qué teoría del derecho más estamos, esa deficiencia hace que, al final de cuentas, no sepamos, o admitamos, mejor dicho, cualquier teoría que se nos viene, ¿no? Por una cuestión de moda, por una cuestión de que nos cae más simpática las ideas, entonces la recibimos, pero yo decía críticamente porque no estamos ubicados. ¿Dónde podemos pararnos? ¿En qué teoría del derecho? Si somos naturalistas, si somos positivistas jurídicos, si somos pospositivistas, o tenemos más simpatías por el realismo jurídico. Entonces, como no sabemos muy bien dónde paramos, dónde andamos, hace que, bueno, pues esa etiqueta del neoconstitucionalismo suena bonito, entonces simplemente vamos alegres a recibirlas, pero no las valoramos bien, y eso hace que pues toda la justicia también sea, se parta y eclosione, pero en todos los sentidos posibles. De manera que no tengamos una idea exacta, una idea cabal sobre la argumentación jurídica. Uno puede estar de acuerdo con las posiciones de Atienza o no, y puede seguir la idea de Atienza respecto a la argumentación jurídica que su escuela pregona, o también ahora con la posición de García Amado, que ha creado, como usted dice, una escuela que se da, pero online. Sería bueno, y creo que va a pasar con esto de la pandemia, que va a ser presencial. Y allí seguramente el positivismo jurídico va nuevamente a recuperarse, porque en estos lares ha perdido muchas posiciones. Y esto provoca pues que también veamos cómo es que la justicia no se asienta bien, ¿no?
Vos acabás de decir que en la Argentina no hay argentinos que vayan a pontificar no hay argentinos en número suficiente que vayan a Lima a pontificar sobre esto, ¿no? Acá en la Argentina el mayor exponente de esto es Rodolfo Vigo, que es un connotado filósofo, un ex magistrado judicial, bellísima persona, es el autor material de la redacción del Código de Ética Judicial. Y Rodolfo Vigo dirige una carrera de gestión judicial, de magistratura judicial, en la prestigiosísima Universidad Austral, donde también está el profesor, a quien vos conocés, el profesor Gustavo Calviño, que dirige una especialización en Derecho Procesal. Y allá, desde esa carrera, y desde la mía en Rosario, y desde Córdoba, donde está el doctor González Castro, a quien vos conocés, a Manuel González Castro, se hacen discursos en oposición. Yo he discutido varias veces, con mucho respeto y con mucho afecto, con mi amigo Rodolfo Vigo, pero me parece que nosotros, acá, no hay tanto abogado que pueda ser invitado, porque no hay tanta gente que siga esas ideas. Acá se discute en lo interior del país, porque hay gente que le puede discutir, cosa que no ocurre en Lima. En Lima, salvo 3 o 4 personas en todo el Perú, no hay quien le discuta frente a frente no sé, a Tienza o a Michele Tarufo, que sacó patente de procesalista cuando es un connotado filósofo, no procesalista, ¿no? Él se ocupa de la sentencia, y vos sabés que la sentencia técnicamente no es un acto procesal, por tanto no estamos hablando del proceso, sino de la sentencia, es un acto normativo. Bueno, contame, sigamos la charla, me gusta mucho esto, le has dado un sesgo importante, me dejás decir cosas que no se pueden decir habitualmente. ¿Qué fue lo que aprendiste allí? ¿Qué vinculás vos de la argumentación con las resoluciones jurídicas? Bien, la argumentación es, como usted decía, argumentar, dar razones, justificarlas. Pero ese camino no ha sido ahora tan pacífico, ¿no? Si nos remontamos años atrás, en la década de los 50 aparecen los precursores. Allí estaba Luis Requesens Sichés, este español que fue a vivir a México, con su obra, la parte más importante, el Logos de lo Razonable. Aparece también este filósofo alemán, Theodor Zizek, que habla sobre la tópica aristotélica, ¿no? Esta idea de que los argumentos empiezan o se reúnen en puntos comunes, el topoi, para dar una idea general en la decisión posterior. Y la idea de Perelman, ¿no? Que habla sobre la retórica, la nueva retórica, también aristotélica, en el sentido de persuadir, y que tiene mucha connotación actualmente cuando uno habla de litigación oral. ¿Qué es lo que uno busca? Usted decía persuadir, ganar el proceso. Y esto tiene que ver con ganar el proceso, sí, pero de una buena manera y con muy buenos argumentos. Esto es lo que nos enseña esta parte de la argumentación jurídica. Perelman ha sido uno de los precursores para traer la nueva retórica, porque recuérdese que el que habla sobre retórica, sobre todo en el campo del derecho, se nos acusa de ser charlatanes, ¿no? Estamos mal vistos los abogados en ese sentido. Pero una buena retórica, con buenos argumentos, es importante, es plausible a efectos de poder vencer en el proceso, que es lo que uno busca. No quiero tener una pretensión cínica de poder decir que hay que ganar a toda costa, pero yo digo con buenos argumentos. Entonces, esa evolución parte de estos precursores, como lo dice el profesor Atienza, y como lo dice también Juan Antonio García Amado en este libro de argumentación jurídica que ha escrito hace muchos años. Hay una idea de los precursores, pero que estos precursores básicamente critican el modelo de la deducción, el modelo de la subsunción, de la lógica. Dicen que la lógica no es suficiente para la toma de decisiones judiciales. Entonces, descontentos ante esta situación que imperaba, y esto es verdad, ¿cierto? Usted debe conocer mejor que antiguamente,
otrora se resolvía en base a la lógica, a la subsunción, que era el modelo, y más antiguamente con la escuela del exégesis. Se decía que el juez era la boca de la ley y simplemente resolvía sin mayor análisis, sin mayor justificación de las decisiones. Esta idea fue, pues, fue la que caló en el siglo XIX, la escuela del exégesis, la jurisprudencia de conceptos, pero ante ello aparecen estos precursores que yo decía, están descontentos porque dicen que la lógica no es suficiente. Es importante, es una condición necesaria, pero no suficiente para dar sustento a una decisión que ahora tiene que ser racional. Y allí es cuando aparecen en el año 1978 ya dos conocidos profesores. Y tiene que ver con la discusión que se tenía respecto a la idea, en teoría del derecho, de la respuesta correcta. Usted sabe que antiguamente se admitía la tesis de la discreción judicial. Todos los positivistas jurídicos que dominaban el siglo XX admitían que los jueces tenían que tener cierta discreción judicial al momento de la toma de decisiones. Y tenían que hacerlo porque el derecho tiene, pues, hay ambigüedades, hay vaguedad, hay antinomias. Entonces se tiene el juez al momento de seleccionar la norma, tiene que tomar una decisión. Hay problemas, hay antinomias, decía. Entonces, esa posición positivista para resolver los casos era la que imperaba. Pero aparece también Ronald Dworkin y él dice, no, la tesis de la única respuesta correcta, a partir de ese ejemplo que tiene con el caso Rich versus Palmer, que él lo ejemplifica y dice que la justicia también es importante para resolver los casos. Pero esas posiciones de Dworkin hace que... ¿Recordás el caso para poder explicarlo a la audiencia? ¿Lo recordás el caso? Sí, sí, claro. El caso Rich versus Palmer es cuando un abuelo tiene dos hijas y un nieto. El nieto, con el fin de obtener la herencia del abuelo, lo mata. Y entonces él podía acceder a la herencia, porque en ese tiempo en Estados Unidos no se sancionaba a la persona que había matado, es decir, no era causal de desheredación para poder acceder a la herencia. Entonces él pensó, el nieto dijo, bueno, lo mato, me voy a prisión unos años, pero me quedo con la fortuna, al final voy a ser millonario. Y eso fue lo que ocurrió. A partir de ese caso, Ronald Dworkin dice, ¿cómo es que se soluciona este caso? Hay una única respuesta correcta. ¿Y cuál es esta? Es la de aplicar este principio de que nadie puede favorecerse de su propio hecho ilícito. ¿Y eso dónde está? ¿En qué norma jurídica está? No, no existe. Pero al ser un principio universal, según Dworkin, debe aplicarse a las decisiones judiciales. Esto significó, pues, que la persona, los que tenían marcadas posicionamientos con el justnaturalismo, vean que hay una idea que lo respalda a partir nuevamente de las posiciones de Dworkin, porque usted recuerda que el positivismo jurídico es el que imperaba en todo el siglo XX, XIX, XX. Pero entonces los justnaturalistas dicen, claro, Dworkin tiene razón. Entonces no hay la tesis de la discreción judicial, sino solamente la tesis de la única respuesta correcta. Y esto influye también, esto de la teoría del derecho, influye también en la idea de la argumentación jurídica, porque aparece esta idea ya en el año 78 en dos campos, yo decía. Neil McCormick, que sigue la posición de Hart en el sentido de la teoría del derecho hartiana, dejando de lado la kelseniana, la teoría hartiana influye decisivamente en la obra de McCormick y él hace una defensa de la argumentación jurídica, su obra se llama Argumentación Jurídica y Teoría del Derecho, está en inglés este librito, pero esta argumentación jurídica que enarbola McCormick es tomada, pero de Hart. Hart es el que
influye en el pensamiento de McCormick en el año 1978. Pero también aparecen las ideas de Robert Alexy, que tanto han influido en nuestras cortes constitucionales. Más han ingresado las ideas de Robert Alexy que las de McCormick en Latinoamérica. Entonces, esta idea de Alexy es la que toma, digamos, la idea de la moral que debe ser importante para la toma de decisiones en su teoría de la argumentación jurídica. Es un librito también importante, muy importante, en la que no podemos soslayar la importancia con la cual él presenta el libro. Básicamente sobre la tesis del caso especial, la argumentación jurídica es un caso especial del razonamiento práctico general, ideas tomadas de Habermas, ¿no? Este filósofo alemán. McCormick, en cambio, no, lo hace de Hume. Pero hay ya desde el año 78 dos posiciones. Una más ida para el justnaturalismo, ya con otra etiqueta, no se reconocen justnaturalistas, sino postpositivistas. Y otra idea, sigue manteniéndose la argumentación jurídica con McCormick, siguiendo el pensamiento hartiano, pero siguiendo ese positivismo jurídico. Estas dos ideas son las que han seguido y son lo que Atienza llama en la teoría estándar de la argumentación jurídica. Cada una tiene sus propios matices, pero lo que yo quiero rescatar aquí es que una va por el positivismo jurídico y otra tiene que ver con el pospositivismo. ¿Qué es el pospositivismo del que se pregona tanto en Alicante? Es la idea de que siempre existe un objetivismo moral. O sea, la moral puede ser objetiva y tiene contenido. Entonces, como tiene contenido, sirve para la toma de decisiones y es incluso más importante que la propia norma, porque la norma no puede estar simplemente tomada como ejemplo para resolver los casos. Si no tiene un componente moral, entonces esas decisiones no pueden ser válidas. Eso es lo que dice la escuela alicantina. Pero yo repito, tomadas desde las posiciones de Robert Alexy, del postpositivismo. Ellos le llaman postpositivismos. No somos justnaturalistas, somos postpositivistas o constitucionalistas. Tampoco se reconocen neoconstitucionalistas. No lo son, según ellos, sino son postpositivistas porque ven que el positivismo jurídico ya ha sido superado. Según la posición de ellos, ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría para ellos entre un neoconstitucionalista y un postpositivista? ¿Qué diferencia hay? Mejor dicho, condenan al neoconstitucionalismo. No lo reciben de buena manera. Lo condenan, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia si prácticamente es lo mismo? Por eso es que muchas personas etiquetan a la escuela alicantina también como neoconstitucionalista, porque igual la moral tan discutida por el positivismo jurídico, ¿no? El positivismo jurídico, esto de la tesis de las fuentes sociales, de la separación conceptual entre derecho y moral, ellos la reconocen, es decir, esa moral. Ellos dicen que es importante para la toma de decisiones judiciales. Entonces, al final de cuentas, uno ve que la diferencia es mínima, no se evidencia más que etiquetas. Al final, yo creo que sigo postulando yo esa idea del positivismo que me convence más, aunque Atienza dice que McCormick, en su libro en el año 2005, que se llama Retórica y Estado de Derecho, va dejando un poco la tesis de Hart. ¿Cómo te define? A ver, si vos tuvieras hoy que hacer un alegato ante la Suprema del Perú, y vos tuvieras que algún miembro, algún supremo te dijera, a ver, ¿cómo se define usted, señor, para yo entender su argumentación? ¿Cómo te definirías vos en cuanto a tu posición del derecho filosóficamente hablando? ¿Qué sos vos? A ver, las grandes ideas que se tienen respecto a la teoría del derecho
deben influir en todo abogado, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué posición tenemos respecto al derecho? O si somos justnaturalistas, hay que decirlos. O si somos positivistas jurídicos, hay que decirlo. Si nos simpatiza ese realismo jurídico americano, al que ahora le tenemos mucha simpatía y queremos que hayan jurados, ¿no es cierto?, del realismo jurídico americano, o somos también del realismo jurídico escandinavo, donde nos importa más lo social, lo cambiante, lo que va produciendo la sociedad, y donde no nos importa tanto las razones. Hay una posición irracionalista, no hay argumentación jurídica. Lo que queremos es que tomamos posiciones conforme a lo que la vida, la sociedad va produciendo. Eso es el derecho, ese realismo jurídico. Y eso es lo que yo también veo con simpatía, pero nuestra situación, nuestra cultura, es distinta. No podemos adoptar ese camino de tener por lo menos unos jurados americanos aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Las ideas que se pregonan muchas veces traídas de Europa o de otros sistemas jurídicos, sea el sistema jurídico americano, no pueden ser tomadas así, yo decía, críticamente. Hay que analizarlas. Pero ¿cómo es que yo me puedo definir? Yo me defino como un positivista jurídico, ¿no? al estilo hartiano, porque también asumir que, como lo hacía Kelsen sobre la idea de irracionalidad de la justicia, creo que también han pasado mucho agua por debajo del puente. Entonces, vamos cambiando, ¿sí? Vamos caminando por otros caminos ya avanzados. El derecho es precisamente eso, va evolucionando, pero sin abandonar, sin abandonar que esa tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. Hay una separación, naturalmente la hay, y el juez está obligado a resolver conforme a lo que las normas jurídicas lo dictan. No hay una tesis... Sin hacerle una valoración moral previa. Bueno, pero las normas ya, la valoración moral subyacen al contenido de las normas jurídicas. Ya están impuestas ahí. Entonces, yo creo que no es necesario hacer ese análisis moral. Pero claro, en el Perú está muy enraizada esa idea de que como la Constitución ahora protege los derechos humanos, que antes no lo hacía, con esa idea de constitucionalidad del ordenamiento jurídico aparecida señalada muchas veces por Ricardo Guastini, es que los tiempos han cambiado y ahora la idea de reglas y principios hay que evidenciarlas. Las reglas se subsumen y los principios se ponderan. Entonces, en esa idea de ponderación de principios, tenemos que meterle mucha moral. La moral es muy importante. Eso es lo que señalan. Sobre todo porque según esa gente hay principios implícitos en la Constitución. Sí, sí, claro. Los principios implícitos que no están explícitamente fijados como normas en nuestra Constitución. Hay muchos, ¿no? Yo leía con preocupación y se lo comentaba a García Amado hace un par de años. El Tribunal Constitucional emitía una sentencia en el sentido de que se afecta el derecho a la libre, al desarrollo de la personalidad de un ciudadano que no se le permitía subir en el ascensor del Perú junto a su mascota. Es decir, las normas reglamentarias del edificio donde vivían prohibía que una persona suba con una mascota, con un perro. Entonces, esa era una prohibición. Este ciudadano fue al Tribunal Constitucional, pasando las etapas previas, naturalmente, y el Tribunal Constitucional dijo sí se le afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque él tiene derecho a ir a todo lado con su mascota y de subir con ellas. Entonces puso algunas pautas que se debe prohibir otras cosas, pero eso le causó mucha impresión a García Amado. Dijo, ¿cómo puede un tribunal constitucional hacer el análisis sobre si la mascota afecta o no afecta el libre desarrollo de una persona? Obviamente sí lo va a hacer si se discute que es un lazarillo, donde necesita pues una mascota que lo guíe. Pero en otras situaciones creo que eso no podría ser discutible, pero tenemos principios que hay que proteger a los ciudadanos.
Y ahí entonces aprovechamos para darle esa cuota de moral a las decisiones. Es aprovechado en ese momento para que los que tienen esa afición o mejor simpatía por el justnaturalismo, por las ideas de la moral, entonces pregonen muchas cosas, y obviamente esto tiene que ver con el descontento que hay también respecto al legislador, respecto a los jueces, ¿no? Porque en el Perú no tenemos confianza ni en los congresistas ni en la justicia. Mire que hace poco el Perú ha cerrado el Congreso, ha cambiado presidente. Primero estuvo PPK, luego siguió Vizcarra, siguió Merino, y ahora tenemos en 5 años, 4 años, tenemos a otro presidente. Ahora es Sagasti. Entonces, ¿cómo es que el Congreso no está legitimado, según la población, para expedir leyes? ¿Y cómo es que vamos a obedecer las leyes ciegamente? ¿Cómo los jueces van a resolver los casos con las leyes que dan estos congresistas tan descalificados? El ciudadano de a pie, pues obviamente, tiene una actitud escéptica a los congresistas que van a dictar las leyes y a los jueces que van a resolver esas leyes que a juicio de ellos son totalmente inválidas. Esa desconfianza sirve como un insumo a la población, a los abogados que tienen una posición marcadamente justnaturalista, para decir, bueno, miren, esto es el positivismo jurídico, esto es lo que nos ofrecen. Pero confunden muchas veces que eso no es el positivismo jurídico. Eso será una idea del formalismo jurídico, pero los grandes positivistas no se reconocen por ningún modo formalistas. Y tenemos Kelsen, no es formalista. Es verdad que él desconoce las razones en el proceso de argumentación, porque dice que más que todo el derecho o la decisión es un motivista ético, ¿no? La voluntad, lo psicológico es lo que tiene que primar. Pero no es como, no puede ser el acicate para que las personas que tengan bien enraizadas las ideas de la moralidad como presupuesto para resolver un caso, no puede ser en insumo que los congresistas, los jueces, los congresistas dicten malas leyes y los congresistas resuelvan malos casos. Creo que esa forma, esa combinación ha hecho mucho daño al Perú y ha hecho mucho daño al positivismo jurídico. Ha hecho mucho daño. El ciudadano de a pie ya no cree en nada. Simplemente dice, hay que resolver... Con todos los presidentes presos, con todos los presidentes presos, con el tribunal legislando, una cosa terrible en el Perú, ¿no? Es una cosa terrible. Yo hace poco me ponía a reflexionar en torno al que la Constitución dice claramente que los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos solamente por 5 años y no pueden ser, dicen, no pueden ser reelegidos. No pueden ser reelegidos. Está prohibida la reelección de un magistrado. Eso dice la Constitución. Un magistrado del Tribunal Constitucional jura defender la Constitución. Y vea usted, maestro, que los miembros del Tribunal Constitucional le tienen 7 años. Yo lo sé, sí lo sé. Sí, y entonces, si juraron defender la Constitución, ¿por qué luego de los 5 años no dejaron el cargo? Si claramente el espíritu de la Constitución, poniéndonos en su posición, es que yo te quiero ver 5 años como magistrado y luego no te quiero ver más. Cuando se te dice, no quiero que haya reelección de magistrados, te estoy diciendo que solo quiero verte 5 años y el último día de tu mandato no te quiero ver más. Pero eso no pasa acá. Eso no les conviene a los miembros del tribunal. Entonces, mutatis mutandi, llevan 7 años y llevarán 8 o 10, ¿eh? Si ahora se está discutiendo que este Congreso actual no puede elegir a sus reemplazos. Es decir, se van a quedar un año más. O sea, van a venir nuevos congresistas, nuevas fórmulas de elección, con lo cual esa Constitución que juraron defenderla,
no, simplemente fue un discurso, pero en la práctica no tuvo ninguna... Decime, Raúl, a ver, para cerrar la idea a doña Rosa, si nos está escuchando, ¿qué consecuencia práctica tiene para el abogado Raúl Arcos Cotrado decir yo soy yo soy positivista jurídico? ¿Qué consecuencia práctica tiene? ¿Cómo haces tu profesión vos a partir de que te reconoces como un positivista? Bueno, Y no yo, como otra cosa, y no como otra cosa. Práctica, ¿eh? En la abogacía de todos los días. como usted dice, pechando tribunales hace 15 años, Y gastando, gastando suela, y gastando gastando suela, suela. gastando suela. Ahora ya no, estamos en estos juicios virtuales que tanto daño nos hacen, ¿no? Tanto daño nos hacen. Hay una situación que es preocupante, la verdad que es muy La preocupante. vez que han sido declarados nulos en Chile. Perdón. Yo tengo acá un programita que se llama Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia, buscarlo después en YouTube, donde están, ahí son 40 videitos que los empiezo poniendo en duda de que sea debido proceso un proceso virtual, donde por medio del Zoom, por donde estamos hablando nosotros, 3 jueces cada uno en su casa, con un fiscal en su despacho, un letrado en su despacho y el imputado en la prisión, le pusieron 12 años de cárcel a alguien. Y yo salía a cuestionar eso, ¿no? Eso era un juicio en ausencia, prohibido desde siempre, y que eso era notablemente inconstitucional. Por supuesto, eso a los jueces no les gusta, que están buscando el eficientismo del Poder Judicial, hablan del debido proceso, hablan de la necesidad de justicia, no sé para quién, para el imputado que lo ponen preso. Pero te cuento que la Corte chilena hace menos de un mes ha declarado inconstitucional el juicio virtual por Zoom. Hablo del juicio penal de condena, ¿no? Es decir, puede ser que una audiencia la pueda tener, pero a ver, yo no sé hasta qué punto puede estar un testigo siendo examinado por Zoom, no delante del imputado, aquí el testigo de cargo, porque un testigo de cargo es muy difícil que mienta si lo está mirando el imputado. Mentirle en la cara de alguien es muy difícil. Entonces le estamos restando al abogado, al imputado, esa posibilidad. Le estamos restando al imputado la posibilidad de que el juez lo mire a los ojos, de que él pueda mirarlo a los ojos. Y todo eso ha conspirado. Y bueno, la Corte, increíblemente, una Suprema Corte dijo con muy buenos argumentos que era inconstitucional. Yo ahora cuando corte esto te lo voy a mandar el fallo porque alguna cosa te va a servir, ¿eh? Ya. ¿Cuál es entonces el sentido práctico de decir soy positivista jurídico en las cortes? Vea, la sensación que se tiene luego de alegar en un proceso judicial sigue siendo la misma, me parece. Es decir, que los jueces no reconocen, me parece, si uno es positivista, si es pospositivista, neoconstitucionalista, parece ser que no les importa mucho. Yo que todos los días estoy sentado frente a un ordenador haciendo alegatos, estando en audiencias, creo que sigue en la práctica, siguen los jueces resolviendo conforme a las reglas de la lógica. Pero claro, cuando van a tomar una decisión al momento de la valoración de los hechos, allí ya creo que sale ese espíritu autoritario. Allí ellos un poco que resuelven en base a, más que todo, a cuestiones un poco místicas, ¿no? Que no parecen entenderse en el derecho. Pero no he notado, por lo menos en los grandes tribunales, tengo la suerte de litigar permanentemente en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional Peruano, no he notado al momento del alegato que hago cuestionamientos a las posiciones que uno tiene. Porque tampoco es que uno cuando haga la defensa, cuando precisamente se plante ante un tribunal, haga eco de todo esto que estamos hablando, es decir, de sostener las ideas de Kelsen, hablar
dejar, ¿no es cierto?, hablar de Alexis. Creo que esto sí nos sirve, es un insumo muy importante en nuestra formación de abogados, teóricamente, pero en la práctica nos dejamos un poco de lado los tecnicismos y nos centramos al caso en concreto. Pero siempre vamos viendo qué posición adoptamos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa posición, por eso es que yo soy parte del garantismo que usted nos ha enseñado respecto a la idea de la prueba, respecto a si la tesis de la confirmación puede ser en base a la realidad. La prueba es, busca la verdad, la averiguación de la verdad o no. Eso también, respecto a ese tema, me ha producido algunas sensaciones que estoy indagando más, porque hay una epistemología de la prueba que hay que analizarla. Pero también en ese punto vamos a ver que el derecho no se ha preocupado. Me parece que no ha habido una preocupación respecto a la calidad de las pruebas, ¿no? Porque una cosa es probar y otra cosa es calificar los hechos. Oye, Raúl, a ver, yo parto de la base de que todos del color del seguro el cristal con que se mira. Yo pongo acá un cristal rojo, voy a ver la pantalla roja. Si la veo verde, voy a verlo verde. Porque, insisto, desde siempre, todo es del color del cristal con que se mira. Los jueces, en general, no están preparados para esto. Los jueces que no leen, en general, nada, gracias a Dios, y algunos milagrosamente los expedientes, si no tienen relatores que le hacen la sentencia que ellos firman, cosa que nadie dice, pero que es una realidad imponderable en América Latina, los jueces de todo esto no saben ni quién es Hart, ni McCormick, ni Atienza, no tienen la menor idea de todo esto. Por tanto, es difícil que ellos reconozcan en un alegato el idioma en el cual se le está hablando. Pero quien tiene el oído afinado al corista, vos, por ejemplo, vos, si vos fueres juez y viene a alegarte Alvarado o Tarufo delante tuyo, vas a reconocer la impronta de uno y de otro. Porque en la presentación del hecho hay una formación básica que estamos respetando. Yo voy a alegarte sin perjuicio de la moral, cosa que no va a hacer otro. Entonces, lo importante es que cuando vos te parás ante un tribunal para intentar convencerlo, vos estás desde una posición que lamentablemente no es reconocida por todos los jueces, sino por muy pocos. Pero el que te reconoce y te identifica, a él le calás hasta el hueso. Él entiende lo que no entiende el común denominador de los jueces en América Latina. Porque no saben estas cosas. Pueden tener una preparación que tus jueces arequipeños y puneños no la tienen. Yo quiero decirte con toda honestidad de espíritu que estoy muy sorprendido con tu discurso. Porque te descubro un abogado muy culto en lo que estás diciendo. Tirás en nombres y hay opiniones y los comparás. Esto, yo que hace 60 años que hago esto, no lo veo corrientemente, ¿no? Tal vez algún día, cuando vos logres que otros se preparen, lo tuyo podrá ser comprendido de la óptica que yo te estoy preguntando. Para mí es de la mayor importancia. Cuando yo me paro a hacer un alegato desde el iuspositivismo, mi alegato va a ser distinto de si yo me paro del iusnaturalismo. Necesariamente. Voy a tocar otra fibra del juez. Vos lo querés convencer al juez. El juez se va a convencer por cualquier cosa. Por la mirada de una muchacha, por el prestigio de un profesor, por cualquier cosa. Él se va a convencer. ¿Cómo va a justificar el convencimiento? Es otra historia. Dirá el testigo tal, él dirá lo que quiera. Pero el hecho de ser convencido es una cosa, es una sensación particular, personal, que es intransferible. Yo he visto convencer a jueces, por ejemplo, por el llanto de una mujer, en un juicio oral. La mujer se pone a llorar y el juez hace una empatía con ella
y le da la razón, ya de hecho en su corazón, a la persona por la cual ella está testiguando, ¿no? Es muy importante esto, es muy importante, pero bueno, te voy a hacer una crítica. En los últimos años vos no estás haciendo docencia. Te has dedicado a la fructífera tarea de abogar. Pero me parece que no podés alejarte tanto de la docencia. Porque vos te has hecho una preparación extranjera en el Perú, que también es intransferible, y que vos tenés que volcarla hacia tu Perú. En Perú hay jueces importantes, hay una juridicidad importante, hoy olvidada en muchas partes. Y que la academia peruana se prive de un profesor de tu porte y talla, es un perjuicio muy grande para tu Perú, viejo. Vos tendrías que dejarlo una tarde a la semana, no sé, 2 horas a la noche, pero vos no podés. Te estoy diciendo esto porque cuando yo empecé la abogacía, que le he ejercido durante 30 años, acabo de cancelar mi matrícula por hartazgo, dije el día que me fui. Después de estar en el Poder Judicial tantos años, 35, acabo de cancelar mi matrícula después de 30 años de abogado. Y durante los primeros años de mi abogacía me dediqué como vos a los pleitos. El 100% de mi tiempo. Y gracias a eso creció el activismo en mi ciudad, por ejemplo. Yo estuve 15 años sin escribir un libro. Si vos te acordás mi libro Introducción, entre el primero y el tercer tomo han pasado 14 años. No es que tardé 14 años en pensarlo, estuve dedicado a otra cosa. Como yo. Como vos. Que puede ser dinerariamente más importante, pero no en tu vida, ¿no? Es decir, impactado por el tenor de tu conversación, por la cual te agradezco y felicito. Vos tenés el deber moral primero para tu mamá, para tus hijas y tu gente, y para tu país, dedicarte un poco a la docencia. Puno es una ciudad que tiene muy buena universidad, que tiene un tribunal destacado. Usted es honoris causa en la Universidad Nacional de Venezuela. Sí, señor, por eso conozco lo que estoy diciendo. He hablado con los profesores de las varias veces que estuve en Puno. Por tanto, me parece que vos tendréis que esto transferirlo a la gente joven. ¿Eh? El juez en actividad no te va a ir a escuchar. ¿Eh? No. Ya es un Ese caso está aparte. como vos, está en otra cosa. Pero vos tenés que pensar en la formación de los futuros cuadros. Porque si no, nunca vas a crecer jurídicamente. Entonces, siempre el país que tiene legisladores que son no creíbles, presidentes que están presos, jueces que se eternizan en sus cargos. Todo, nada funciona en el país. Es una enorme pena esto. Es un país querible el Perú, ¿no? Raúl, yo te dejo esta impresión mía. Estoy deslumbrado con esta charla. Me parece de la mayor importancia. Reveladora del porqué de ciertas cosas. Para alguien podrá ser pensamientos desgarradores, pero para otros muy decidores. Yo te felicito de haber salido indemne de Alcalá, no todos, no, perdón, de Alcalá, de Alicante. No todos lo lograron, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Y eso tenés que volcarlo al Perú, mi querido amigo. Mientras tanto, yo te agradezco esta conversación. Me pareció interesantísimo. Esto se va a publicar seguramente, hay que editarlo, se publicará en los próximos días, ya te voy a avisar, ¿no? Para que además puedas replicarlo y pasarlo a la gente que debe escucharte. Pero ya en este 21 inmediato, empezá a pensar en hacer algún curso, cursillo, cursete o cursón, no sé qué, en qué universidad puneña. Sobre todo ahora que virtualmente por este medio que estamos hablando puedes dar una conferencia todos los días. Si estás en tu casa y entre café y café te la diste media hora, ¿no? Sin siquiera moverte de tu estudio. Raúl, te agradezco mucho esta charla.
te dejo un minuto para un pensamiento final para la gente a la cual tiene que ir dirigida esto, que es la formación de cuadros futuros. La gente de mi edad somos irrecuperables, Raúl. A mí no me convence ni vos ni yo. Dale, te escucho. Bien, maestro, muchas gracias por sus palabras. Las voy a tomar y me comprometo con usted a hacer escuela sobre lo que usted me ha enseñado, sobre lo que continuamente también se aprende en los tribunales, se aprende echando tribunales. Yo lo que quiero decir como único tema final es que el abogado litigante tiene que estar comprometido no solamente con la causa que defiende, sino con la idea, eso sí, de justicia, ahora sí, de que la persona que va a recepcionar el caso, el tributario, sea pues una persona que le favorezca, ¿no? Una defensa justa en el caso. Pero también no hay que contentarnos con las ideas que uno tenga, tenerlas uno solo, para su interior, sino hay que transmitirlas. Y en ese propósito nosotros venimos particularmente enseñando, tenemos algunos alumnos que vienen, se preparan con nosotros, a veces virtualmente, ahí tenemos algunas conversaciones, algunas charlas, pero sobre todo es transmitirles una idea. Creo que es fundamental en la formación no solamente del estudiante, sino del futuro abogado litigante, e incluso el académico, con mayor razón. Es que uno tiene que prepararse en las diferentes materias y creo que eso es la base, esa es la base para que a futuro seamos buenos profesionales y buenas personas. Es decir, tener una vasta formación cultural, de sociología, de literatura, en fin, todo lo que tenga que formarnos culturalmente, porque el derecho es cultura. Y luego, pues, sin ánimo exhaustivo, si uno va a ser litigante, formarse en estas ideas de la teoría del derecho. Creo que ahí está la principal deficiencia que se tiene, lo que se tiene en todos los abogados. Es que en primer año se nos pasa esto rápido, es decir, no queremos ni saber, nos aburre quién es Kelsen, quién es Kant, quién es Carrió, quién es Nino, ¿no? Entonces, eso hace que vayamos directo a la práctica, directo a la acción. Queremos ser pragmáticos, queremos resolver el caso. Y memorizamos mucho, ¿no? Los códigos, queremos memorizar, sin saber dónde estamos parados jurídica y filosóficamente. Esto creo que es lo más importante. Saber dónde estamos parados, qué piso estamos, en qué piso estamos. Y sabiendo todo eso, yo creo que lo demás viene por añadidura, todo lo demás. Esta reflexión es para los nuevos abogados, los nobles, o los que se están formando, ¿no? Darle importancia particular a la materia de teoría del derecho, introducción al derecho. Yo, cuando se me invitó a dictar, enseñar en mi alma mater, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, se me invita y yo elijo enseñar introducción al derecho. Y allí, pues, los alumnos recordarán que analizábamos las ideas naturalistas desde un punto de vista crítico, positivistas también desde un punto de vista crítico, realismo jurídico, todo. Pero es que el alumno ya saca su conclusión a partir de las lecturas de Nino, por ejemplo. La base era el libro de Nino. Yo hacía las clases con el libro de Nino. Y por cierto, los demás autores. Pero entonces, cuando el estudiante ya sabe qué piso está pisando, valga la redundancia, pues entonces ya se le abren todas las compuertas de más, ¿no? Para que él pueda decidir a qué postura se alinea. Yo no les influía para el estudio, no para una corriente. Entonces, eso es lo que yo, como reflexión final, pongo a consideración, ¿no? Que uno estudie mucho estas corrientes primero, la teoría del derecho es lo más importante, y luego lo demás va a venir por añadidura.
Gracias, maestro, por sus palabras. Muy agradecido, voy a volver a Rosario. Tengo muchas deudas pendientes allá, académicas, por cierto, y de paso también visitar a los muchos amigos que tengo allí. Jorge Alvarado es uno de ellos, que están en Rosario. Los añoro mucho. Pensaba ir ahora en marzo, estoy esperando que usted me invite. En mayo tengo que estar el 1 de mayo para darle un abrazo. Así que ya el compromiso está hecho y nada, simplemente despedirme afectuosamente, cariñosamente y muy agradecido por darme unos minutos para reflexionar en torno a lo que vivimos jurídicamente. Gracias, Raúl, hasta siempre. Y hasta pronto y hasta el 1 de mayo por lo menos. Hasta el 1 de mayo vamos a festejar los 70 años, maestro. Gracias, querido, gracias.